Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y a aquellas personas que se contactan con nosotros en Hoja de Ruta Radio. Estamos en el programa Otras Voces. Hoy tenemos la grata visita del doctor Juan Pazimiño, historiador, con quien trataremos un tema que casi nadie le topa. Estamos hablando de las reformas económicas, del tema tributario, pero nadie ha tratado el tema de las reformas laborales. Y si quisiéramos conversar un poquito más sobre ese tema. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Hoja de Ruta. Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes y a esta radio tan especial que ha inaugurado sus actividades, entiendo yo, hace un mes. Sí, más o menos un mes y medio estamos. Mejor, y qué bueno tener un medio alternativo para poder hablar y decir las cosas que en el Ecuador no suelen toparse dentro de los medios mercantiles y oficiales. Así es, doctor, y justamente esa era la preocupación nuestra de tener otras voces, otros análisis, y especialmente el análisis de esto de las reformas laborales. Vimos que a raíz de la firma del decreto 883 se plantearon algunas reformas, de las cuales muchas nos sorprendieron porque son violaciones a la Constitución, violaciones al Código del Trabajo. Entonces, no sé, ¿qué es lo que busca el gobierno o qué es lo que está pasando con estas reformas que violan totalmente los derechos de los trabajadores? Hay dos sectores interesados en la reforma laboral. Uno, el de las cámaras de la producción, que son las que han propuesto desde el año 2017, a través de varios documentos, la necesidad de reformar el Código del Trabajo, al que le dicen que es obsoleto, 1938, y por tanto tiene que cambiar. Y dos, el propio gobierno, al haber suscrito con el Fondo Monetario Internacional una carta de intención en la que expresamente se dice que urge en el país, es urgente en el país, una reforma laboral. Así es que los dos sectores se unen, convergen. Aunque el gobierno no ha presentado todavía un proyecto claro de reforma laboral, ya se han dado algunos lineamientos y de hecho se ha anunciado justo en estos últimos días que incluso se llegó a un acuerdo con representantes de la CUT y de la CTE, de la Central Unitaria de Trabajadores, y de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, más los empleados públicos. A mí sí me admira que se haya llegado a un acuerdo, de acuerdo con las informaciones de prensa, que violenta una serie de derechos laborales y precisamente sobre la base de un acuerdo con trabajadores. Entonces, ya vamos a examinarlo, pero es primero admirable que los trabajadores, ciertos dirigentes, caigan en este juego y renuncien a al severo análisis de lo que está en juego. Porque si tomamos en cuenta que otras organizaciones como el FUT, por ejemplo, el FUT recién se reunía esta tarde, entiendo a las 2 de la tarde, comenzaba una reunión para plantear el tema de las reformas. Los miembros de esta otra organización, IFES, no han sido invitados, y los del Parlamento Laboral tampoco han sido invitados. Me contaron ellos que el argumento es que ellos son correístas. Bueno, entendemos que el país, el presidente, las instituciones de gobierno son para todos, incluso hasta para los opositores. Claro. Así es que se podría hablar con ellos, pero bueno, ese es otro tema. En todo caso, las reformas laborales que pretenden hacerse en el país van a afectar derechos. Vamos a seguir conversando. Ahora, doctor, este tipo de reformas, por ejemplo, hemos firmado algunas cartas de intención con el FMI, pero no se había visto una presión tan grande como la de ahora para hacer una reforma así tan violenta en los derechos. Antes del año 2007, ya las cámaras plantearon distintos esquemas de reforma para las relaciones laborales y conquistaron con Gustavo Noboa y con Lucio Gutiérrez el trabajo por horas, el trabajo tercerizado y la revisión de algunos tipos de contratos. Y además apuntaban a que se suprima el reparto de utilidades, que se revise la jubilación patronal,
que se reduzcan las indemnizaciones, que se pueda crear un sistema de seguridad privado para los trabajadores, etcétera. Es decir, ya hay este tipo de planteamientos antes. ¿Por qué ahora han recobrado con fuerza los planteamientos? Porque durante los años 2007 a 2017, durante la Revolución Ciudadana, no pudieron llegar con todos los planteamientos y con la firmeza que querían. Cierto es que desde 2014, por ejemplo, hay varios decretos que flexibilizaron algunas relaciones laborales. Ese es, por llamarlo así, un pecado anterior, pero ni modo, hoy estamos en otra circunstancia. Entonces lo que están aprovechando las cámaras es que con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es posible ahora arrancar todas las reformas que se han propuesto y son realmente complicadas. Comencemos por decir que lo que interesa para ellos es crear un doble sistema de trabajo, un doble código del trabajo. El uno para nosotros, los trabajadores normales. Y digo nosotros porque yo, como ustedes, somos trabajadores. Yo soy un trabajador dependiente igual como profesor universitario, somos trabajadores. Entonces a veces no se considera estos sectores que ocupamos los servicios, que ocupamos el comercio, la banca, que ocupamos el sector de turismo, etcétera. Parece que solamente el FUT, el Parlamento Laboral, el IFES podrían representarnos. No, no es así, tenemos otras organizaciones. Pero bueno, ¿qué ocurriría? Dicen que el código actual regiría para los trabajadores antiguos. No se topa para ellos ningún derecho, no hay ningún obstáculo a que continúen sus relaciones laborales. Pero dicen, para el futuro y con el propósito de crear trabajo para 6 millones de ecuatorianos que no lo tienen, que son los desempleados y los subempleados, para ellos entonces hay que flexibilizar el código a fin de que los trabajadores puedan tener facilidades para trabajar en las nuevas relaciones laborales. En definitiva, 2 códigos del trabajo. El uno para los trabajadores antiguos y el otro para los trabajadores nuevos. Con lo cual se rompe, para comenzar por allí, se rompe el principio de unidad jurídica y legal del Estado. Porque se supone que la legislación es una sola. ¿Por qué no hacemos lo mismo para la tributación? Una para los ricos, clarísimo, otra para los pobres. Listo. ¿Por qué no hacemos lo mismo en el sector comercio? Podríamos hacer las diferencias. O 3 o 4 sectores. Y 4 códigos, se entiende bien, no podemos hacer eso, que hay una unidad jurídica y legal del Estado. Pero se quiere hacer con el Código del Trabajo. Entonces, para los nuevos trabajadores, un nuevo código, para los otros trabajadores, el código antiguo. Así resultaría, a pesar de que no se dice que se va a hacer un nuevo código, sino que se van a hacer reformas para que esas reformas rijan para los nuevos trabajadores. Pero es que las apuntan a cosas sustanciales en el mismo Código del Trabajo. Porque, por ejemplo, lo más duro, lo más grave es la jornada laboral. ¿De qué se trata? Ustedes me imagino que están informados igual. Dicen, la jornada es de 40 horas semanales. Esta jornada se puede cumplir en adelante en 6 días o en menos días. ¿Qué significa esto? Si es que se cumplen 6 días, quiere decir que el sábado desaparece como día de descanso obligatorio. Y si se cumple en menos días, quiere decir que hay que aumentar la jornada de 8 horas los otros días. Y dicen, máximo será la jornada de 12 horas. Por tanto, 8 más 4, 12. Y si es que tenemos lunes 12, martes 12, miércoles 12, el jueves solamente hay que trabajar 4 horas y entonces tenemos las 40 horas semanales. Se ha violado otro derecho, el derecho a la jornada laboral de 8 horas máxima que fue conquistada desde 1916 en el Ecuador y que ha sido producto incluso de muertes como la del 15 de noviembre de 1922 para que se aplique la jornada de 8 horas. Y los trabajadores han luchado para que se preserve la jornada de 8 horas. Entonces resulta que eso va a ser roto. ¿Y cuál es la consecuencia económica? Los trabajadores hoy que pasan de las 8 horas laborales entran al régimen de horas supletorias, si es que es de lunes a viernes, o horas extras, si es que es sábado o domingo. Y tienen un recargo del 50%, si es que pasa de las 8 horas en la semana, y del 100% si es que es sábado o domingo. Entonces, de un plumazo, desaparece el pago de las horas extras y suplementarias, que constituye, ¿qué? Menos costos para el empresario y por consiguiente más ganancia para el empresario, que así hay que entenderlo. Ahora, doctor, ahí había otra
otra situación, porque no solamente se está violando el Código de Trabajo, sino también hay una ley de seguridad y salud ocupacional. Y al aumentar las horas, obviamente vamos a violar esa ley. Además, y si es que queremos ponernos en otro plano ya más bien humano, no es ni siquiera un problema legal, no es un problema de derechos, es un problema de vida. ¿Cómo es posible que se les ocurra a una élite empresarial del Ecuador que en pleno siglo XXI los trabajadores pueden trabajar hasta 12 horas de trabajo al día? Imaginemos los trabajadores que entren a una empresa 8 de la mañana, van a salir 8 de la noche, todo el día en la empresa. Y sumemos a ello el traslado, vamos a suponer, desde los barrios periféricos del norte y del sur, Carapungo y la Ecuatoriana. Entonces resulta que el trabajador sale de 6 de la mañana a 10 de la noche, fuera de casa. ¿Qué familia es esa? ¿Qué seguridad de salud? ¿Qué vida es esa? Entonces, no es solamente un problema legal, es un problema de seres humanos, y parece que eso no entiende esta élite empresarial que quiere imponer este tipo de reformas a costa de los trabajadores. Estos no tienen ningún concepto de lo que es el ser humano como para responsabilizarse y decir, bueno, pero cierto es que hay que darles un descanso a los trabajadores. Entonces, además de eso, sumemos el aspecto legal, entonces se entiende bien. A lo mejor necesitamos revivir la esclavitud y estamos todos sí, pues ahí estamos más tranquilos, parece. Pero además no entender, ponte las condiciones laborales, o sea, por ejemplo, los trabajadores de los textiles trabajan parados. Hay trabajadoras que de la costura, 8 horas sentadas, 12 horas sentadas. Eso les afecta, lo que decía César, tienen una serie de afecciones. La salud, de salud es terrible. El trabajar en metalmecánicas, en cosas, implica ácidos. Es un tema gravísimo de salud. Es un tema grave. El tema, el derecho a la recreación, el derecho al descanso, el derecho a la familia. Se viola absolutamente todo el marco de justicia y de legalidad en este país, porque siempre se aduce la ley es igual para todos cuando les conviene. Exactamente, así es. Y resulta que en la práctica nunca ha sido la ley igual para todos en este país. Bueno, y los trabajadores, históricamente hablando, han sido maltratados en el Ecuador. No es que simplemente hay que pagarles un salario y darles el trabajo, porque ese parece ser el concepto que reina entre cierta visión empresarial que dice, bueno, ya estamos pagándoles, ya les estamos dando trabajo y ese es el propósito que tenemos. Bueno, cuando uno lee algunas de las versiones que tienen por allí, cuando sobre todo nos atacan a los intelectuales, suelen decir, pues no, ¿y qué empleo han creado? ¿Qué trabajo han hecho? Bueno, hacemos trabajo de profesores, hacemos el trabajo, los médicos tampoco no han creado ni cartones, ni colchones, ni nada de eso. Entonces, se cree que el trabajo es solamente manual. Claro. Bueno, es una locura, pero así acusan. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Los trabajadores sujetos a ese régimen sin descanso, porque tampoco hay descanso dentro de la jornada, un momento de recreación en medio de la jornada, como hacen los japoneses. Comienzan la actividad, después al mediodía tienen en la mañana y al mediodía unos descansos para hacer ejercicio. Y con todos los trabajadores allí. No de judo y de karate, por si acaso. Pero sí, claro, las famosas pausas activas que se llaman acá. Para su propia salud. Entonces tenemos lastimosamente un sector empresarial, una clase empresarial de élite que no tiene claros los conceptos de responsabilidad social. Y no los tienen claros porque tienen una herencia ideológica que viene de la vieja hacienda, del viejo terrateniente, esto que tener indios sujetos, campesinos sujetos, daba lo mismo que tener esclavos, igual. Entonces se ha traducido esa mentalidad frente a los trabajadores. Bueno, si se quiere promover a los trabajadores, hay que pensar no en la jornada, sino exactamente en evitar que aumente la jornada, y en producir acciones y lograr servicios que beneficien la jornada de trabajo y el bienestar de los trabajadores dentro del propio trabajo. Porque como decíamos hace un momento, sale el trabajador de 6 de la mañana y regresa a las 10 de la noche, bueno, ¿qué familia tiene? ¿Qué familia va a tener? Claro. Que su propia individualidad, ¿a qué se va a dedicar? Sí, doctor, y hay otra cosa que se planteó el tema de la reducción de vacaciones al sector público.
Esto, por ejemplo, no se ha explicado muy bien el hecho de que por qué los servidores públicos tienen 30 días y por qué el sector privado solamente 15. El hecho de quitarte las vacaciones no es que con eso se está haciendo justicia, sino al contrario, se está vulnerando los derechos de estos servidores públicos. La jornada, es decir, las vacaciones en el Ecuador son menores a las de otros países donde el sistema de economía de bienestar rige, como son los países europeos y particularmente los países nórdicos. Entonces, 15 días al año es demasiado poco y tenemos que aumentar las vacaciones en el Ecuador. Porque si a eso sumamos a los 15 días, claro, los otros 10 días de descanso obligatorio por feriados, como el 10 de agosto, por celebrar el 10 de agosto de 1809, y los días que es perversa esa situación, los días en que el trabajador pide permiso y le descuentan de vacaciones, o sea, esa es una relación perversa igual, que algún momento tiene que revisarse. Entonces, no se está contemplando que la vacación permite además la movilización de la economía. Por eso los europeos que comprendieron bien el asunto tienen vacaciones de 30 días, tienen vacaciones de 20 días, tienen al menos en Navidad 3 semanas, en abril las otras 3 semanas, Semana Santa, y se moviliza la economía de una manera formidable. ¿Por qué? Porque la gente va a consumir, va a los restaurantes, va de turismo, sale a un lado o a otro, utiliza el transporte y todo ello moviliza la economía. Entonces aquí no se ha comprendido que la recreación no solamente es salud, sino que también moviliza la economía. Y eso es falta de comprensión de esta élite que no llega pues a tener este tipo de responsabilidades sociales. Y volviendo a la pregunta que me estabas haciendo, claro, si el sector público tiene ya conquistadas 30 días, lo que sucede es que en el sector privado debemos aumentar a 30 días y no disminuir al sector público. Así es. Porque entonces estamos quitando un derecho ya conquistado. Y lo que se necesita es aumentar en el sector privado también, porque de esa manera va a ser mejor la relación para la propia recreación de los trabajadores. Pero el tema es el tema de utilidades. Los trabajadores tienen utilidades, el empleado público no tiene utilidades. Ese tema de las utilidades lo toma este sector empresarial, esta élite con esta falta de responsabilidad social, lo toma como una confiscación, así como el impuesto a la renta, lo toman como una confiscación a su trabajo. Bueno, ya toda la literatura de la historia económica, sociológica, historiográfica y politológica dan a entender que las ganancias no es que provienen del trabajo exclusivo del empresario. Tiene su parte, su acción, sí, desde luego, pero la ganancia incluso viene por procesos sociales. Y si a eso sumamos prácticas históricas en el Ecuador, como el contrabando, la evasión de impuestos, la salida de capitales a paraísos fiscales, la sobre y subfacturación, etcétera, bueno, entonces no me digan que estaban muy lícitas las ganancias, ahí tenemos que hacer un examen realmente serio. Y por consiguiente, repartir las utilidades también es a favor de la sociedad e incluso de una redistribución de la riqueza. Bueno, muchas personas dicen que esta conquista de los 30 días del sector público es justamente para suplir que ellos no cogían utilidades. Es que no tienen utilidades. Claro, no se tiene utilidades. Entonces, eso era para más o menos tener una igualdad. Una compensación, ciertamente, pero claro, uno puede entender también la lógica de disminuir utilidades, por ejemplo, en el sector petrolero, ponerle un límite, porque claro, el sector petrolero es un sector de élite igual. Bueno. Y había trabajadores que ganaban utilidades a costa de un recurso ecuatoriano, nacional. Entonces sí, había que poner un límite al respecto de ese sector, o en general el sector o de repartir minero. También, ¿no? Como se hizo con el mandato 8. Claro, pero estamos hablando del sector privado en general, y entonces en el sector privado sí, pues el empresario que tiene ganancias tiene que resignarse a que las ganancias deben ser repartidas, porque las ganancias provienen de mecanismos sociales plenamente estudiados por la teoría económica desde el siglo XIX en adelante. Así es. Hay otra cosa que también se planteó, el tema de donar un día al mes. Sí. O sea, primero que me parece un tema confiscatorio, segundo que y el 13º, ¿cómo se financia? O sea, se hizo el cálculo de que si el trabajador público dona un día de su mensualidad para el Estado, resulta que entonces va a pagarse el propio 13º sueldo.
Claro. Pues claro que resulta así, económicamente es así. Bueno, felizmente eso creo que ha pasado, creo que ya se superó, no va a haber esa situación, tampoco se va a suprimir las vacaciones de los trabajadores del sector público, parece que eso está calmado por el momento. Pero siguen las otras propuestas del sector empresarial en el sector privado y con anuencia de una serie de líderes sindicales. Ese es de lo peor. ¿Cómo es posible que estos líderes sindicales hayan cedido a semejantes propósitos? Otro de los propósitos es esto de crear el contrato de nuevo emprendimiento, de gestión. Alguien funda una empresa, ustedes tienen aquí una pequeña empresa, me imagino, qué sé yo, cualquier mediana empresa. Cierto es que al comienzo es difícil, cierto es que hay unos sacrificios de quien pone la empresa. Es el arriesgarse, pues. Es un riesgo, cierto es. Y ese riesgo bien puede ser compensado con medidas fiscales, tributarias del Estado, pero no a costa del trabajador. Ese es el asunto. Si puede haber medidas fiscales, por ejemplo, exoneraciones tributarias para los próximos 3 años o 4 años o 5, depende cómo se maneje el asunto. Pero no, el propósito ahora es otra vez caerles a los trabajadores. Entonces resulta que el trabajador podrá ser precarizado durante 3 años. ¿Qué significa esto? Tiene un contrato de emprendimiento de nueva empresa por 3 años. Es decir, el término teóricamente de prueba se puede extender hasta 3 años. Esa sería la idea. Claro, esa sería es algo parecido. Claro. O en definitiva, el trabajador dentro de los 3 años puede ser despedido sin ninguna indemnización. Bueno, eso está demasiado porque el trabajador después de 3 meses de prueba, claro que está ya enrolado en la empresa. O si quieren hasta 1 año, pero no 3 años. O sea, eso sí es un absurdo que a los trabajadores han aprobado, han acordado este tipo de diligencias y parece que eso podría ir. Entonces ese es otro tipo de contrato, el contrato de emprendimiento. El otro tema es de la jubilación patronal. La jubilación patronal la plantean los empresarios en 1935 en el Congreso de Empresarios de la siguiente forma. Dicen ellos, 1935, ese Congreso se reunió en Ambato y dicen, nosotros los empresarios podemos aportar a la jubilación patronal entre el 2 y el 5% de lo que corresponde al salario del obrero. Y nada más, 2%. Sí. Esto no es absolutamente nada. Y el resto se paga el trabajador. Bueno, la propuesta actual es que los trabajadores mismos se paguen todo. Generan en la caja de seguro de su trabajador, o la caja, no sería del seguro, sino la caja de la pensión jubilar, que sería una especie de libreta de ahorro, en que se va ahí acumulando lo que tiene el trabajador durante 25 años, sea cual sea la empresa en la que haya trabajado. Y los empresarios dicen, bueno, entonces ya tienen su fondo y con eso ya... O sea, crear una AFP como tienen los chilenos. Ya no es jubilación patronal, es no, pues ya no, pues, trabajador. Claro. Pero además plantean que pase la banca que sea privada. ¿Y la rentabilidad de ese fondo a quién va? La rentabilidad del fondo debería ir con intereses al obrero, esa es la propuesta, porque ganarían el interés. Claro, siempre habrá unas comisiones bancarias, porque puede ser que el trabajador decida eso ponerlo en un seguro privado, o como también está la propuesta en un seguro público. ¿Cuál es el seguro público? La seguridad social, entonces debería ser. Claro, sería bien. Si es que es la seguridad social, mejor todavía, porque eso nos favorece a todos los trabajadores que tenemos seguridad social, porque capitalizan de hecho también la seguridad social. Pero es que la propuesta es la que no se podría aceptar desde la perspectiva obrera, porque implica que el empresario como que se lava las manos para que los trabajadores mismos sean los que asumen su propia pensión jubilar, cuando corresponde al sector empresarial. Más bien la caja debía crearse sobre la base de los aportes de los empresarios a esa caja, y esa caja que sirva de fondo para que todos los empresarios, tenemos a lo largo de la vida 5 o 6 empresas en las que trabajamos, bueno, todos esos empresarios hayan contribuido a esa caja, no como está ocurriendo en la actualidad. La jubilación patronal es a los 25 años. Entonces llegan 24 años y medio y el trabajador despedido. Se libraron también de la jubilación patronal. Claro. Y no había ninguna caja de aportación tampoco. ¿A qué se debe el tema? Porque claro, lo que tú ubicabas, hay una atomización de la clase obrera y una cantidad, creo que hay 9, 14 centrales sindicales. Sí. Alguna vez el propio compañero Manuel Agustín Aguirre señalaba que no hay ninguna diferencia entre el sindicalismo de la CEOLS, de la CTE o de la democracia cristiana en la CEDU.
sea, en la práctica. Pero tienes un proceso, la mayoría de estas organizaciones son solo de membrete. ¿Sí? ¿A qué se debe que se haya destruido el movimiento sindical como tal? Que la lucha laboral no haya rebasado ese sindicalismo primigenio, elemental, porque ni siquiera han pasado a exigir el derecho, por ejemplo, el derecho a la organización como un derecho constitucional, que es violentado todos los días. Sí. Los empresarios no permiten que los trabajadores se organicen. El sindicalismo, claro, eso ha sido afectado. Y es un derecho constitucional, Así está es. en la Constitución. ¿Cómo es posible que tengamos un sindicalismo tan débil, tan pobre en concepciones, en luchas, que no ha pasado de lo básico, ¿no? Por tres razones. La una, nuestro capitalismo no es altamente desarrollado. Nuestro país no es un gran país capitalista como es Brasil o México o Argentina. Y entonces en estos países, como la industrialización fue temprana, ya desde mediados del siglo XIX están industrializándose. Por ejemplo, en México, durante todo el porfiriato, desde 1870 hasta 1910, en definitiva, es un proceso de industrialización acelerada. En Brasil, desde mediados del siglo XIX, en Argentina, desde mediados del siglo XIX, hay una constante industrialización que crea una clase obrera, y por eso la clase obrera es grande, poderosa. La Central Unitaria de Trabajadores de Argentina es enorme, tiene un poder gigante. Nosotros, nuestro capitalismo es tardío, nuestro capitalismo es casi mediados del siglo XX, por ponerlo en términos históricos precisos. Lo que había antes son unas cuantas fábricas con unos pocos obreros y casi todos más o menos entre artesanos y obreros. Ese es nuestro origen. Entonces, se ha debido, uno, a la falta de ese desarrollo capitalista que puede desarrollar una fuerte clase obrera. Dos, los problemas ideológicos entre los trabajadores. Cuando nace nuestro movimiento obrero, que es fines del 19 y comienzos del 20, ya de hecho ahí había una división. Por ejemplo, la Confederación Obrera del Guayas y la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha. La una liberal, la otra conservadora. Desde la perspectiva clasista, ambos tenían que luchar por salario, por jornada, por sindicatos. Desde la perspectiva ideológica, estos son liberales y además, como no son creyentes, son ateos, impíos y herejes, hay que combatirlos. Y los otros, como estos son pro curas y pro iglesia, hay que combatirlos. Entonces, el combate ideológico también ha sido desde sus orígenes. Lo que ocurría con la CTE, la CEDOC y la CEOLS. La CEDOC es la primera central, 1938, y se conforma como Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, fundada por la Iglesia y patrocinadores del Partido Conservador. La CTE es comunista, Confederación de Trabajadores del Ecuador, de 1944. Y la CEOLS, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, es patrocinada desde los Estados Unidos a través del sindicalismo libre norteamericano y se funda la CEOLS, aquí en 1962. Y las tres centrales había que cuidarles para que no se peleen, porque esa era la verdad, ideológicamente se peleaban. Y sin embargo convergieron en unidad para crear el FUT. En 1981 ya está el FUT plenamente constituido, pero ya desde la huelga de 1973 me parece que es, que hacen ya la primera, me parece que en el 73 el gobierno de Rodríguez Lara ya hacen la primera marcha nacional unitaria del 1 de mayo. Del 1 de mayo. Y entonces ya se conforma el FUT. Y después el FUT con el paso de los años se ha dividido. También le acusan al gobierno de Rafael Correa de haber criminalizado al sector obrero, de haberlo dividido, pero lo cierto es que si es que uno examina históricamente con claridad, después de las grandes huelgas nacionales de inicios de los años 80, en los 90 se derrumba el paradigma obrero por la pérdida, y ese es el tercer factor, la pérdida del socialismo como un paradigma de construcción de una nueva sociedad. Entonces se desinfló el movimiento obrero, a tal punto que en el 2006, es decir, antes de Correa, 2006, el FUT era un membrete. La CEDOC, la CTE, la CEOLS, ¿quién les conocía? Nadie. A los estudiantes de la universidad les planteaba y les decía, bueno, ¿qué es el FUT? Nadie se sabía. acordaba. Más bien en la época de Rafael Correa, como que ahí aparecen, se reivindican, sí, entonces se dividen, se quejan, todo lo demás. Para el 2017, otra vez las organizaciones están divididas, porque las organizaciones, igualmente las del FUT,
tienen una visión ideológica, los de la CUT y un sector de la CTE parece que están directamente aliados con el gobierno, el Parlamento Laboral, IFES y otras organizaciones están de rupturistas, y ese es un problema que entonces tenemos que encararlo nuevamente sobre la base de reconstruir la identidad clasista por sobre las diferencias ideológicas, lo cual es difícil, ocurre en la misma izquierda. Si tenemos un espacio de la izquierda, pero hay tantas izquierdas que ideológicamente se dividen cuando el espacio que deberíamos conquistar es el de la identidad con una serie de principios. Ya creo que no hay muchos, ¿no? Yo creo que hay bastantes izquierdas. No, y digo que esta desaparición del FUT también nos lleva a que asoman dirigentes que históricamente no sabemos de dónde asoman, ¿no? ¿De dónde aparecieron? Así es. ¿Qué es la CUT? Por ejemplo, este frente de empleados públicos. Bueno, la de servidores públicos, yo desde que le conozco al señor Miguel García Falconi, él siempre ha sido el dirigente. Él defiende las medidas de Moreno contra el sector al que él supuestamente dice representar. ¿Sí? Pero claro, realmente representa a alguien. O sea, pero tenemos sectores de trabajadores, por ejemplo, asociaciones de trabajadores de los profesores universitarios. ¿Han sido consultados? No han sido consultados. No. Los trabajadores maestros, la UNE, pero no solamente la UNE. Hay varias organizaciones de trabajadores maestros, ¿sí? Y de sectores privados es más difícil porque en esos sectores es difícil formar una asociación, un sindicato. Pero es perseguida igual. Estigmatizados más que todo. Pero no es solamente el obrero, es decir, el Código del Trabajo y las reformas no van a afectar solamente al obrero. Vamos a suponer los trabajadores dependientes de los bancos. Van a contratar nuevos trabajadores los banqueros. ¿Con qué código? ¿Con el anterior o con las reformas? Van a acudir a las reformas, van a decirle, venga acá, usted tenemos estas características. Otra cosa puede ser que le salve a este trabajador que el banco trabaja de 8 a 4 y sale. que no creo. En el comercio, ¿qué va a pasar? En el comercio es donde más se va a ver ese tipo de explotación del trabajador hasta de 12 horas diarias, lo cual afecta, como estamos conversando aquí, a su propia calidad de vida como ser humano, ya no como trabajador, como ser humano. Claro, y ahora hay otra cosa que nos estamos olvidando, el tema de la estabilidad. Ah, sí. ¿Ya? Acá se han hecho algunas precisiones, han dicho que ya no es necesaria la estabilidad, que la estabilidad es un mito ya, que los millennials no quieren trabajar en una sola empresa, entonces que ya no existe estabilidad. Y sobre pretexto de eso, resulta que ahora tenemos un montón de desempleados. Así es. Entonces, ¿cómo se plantea este tema de la estabilidad? Porque históricamente hemos sabido que la seguridad que se le da al trabajador es la estabilidad laboral. El argumento empresarial privado es que necesitan poder despedir a trabajadores y sin la carga económica que representa en la actualidad. La consideran demasiado fuerte. Y por eso su planteamiento es que se disminuya en primer lugar las indemnizaciones. Y parece que eso lo están conquistando y lo van a lograr. De otra parte, el despido de trabajadores, si tuviéramos un país más dinámico en la economía, no ocasionaría mayor perjuicio, diríamos, porque el trabajador puede acomodarse enseguida en otro lugar. Pero en condiciones de crisis, en condiciones de un capitalismo todavía no muy avanzado, como el caso ecuatoriano, el trabajador despedido realmente se queda en la calle. Y por ello el código castiga al empleador por despedir trabajadores y con una fuerte indemnización para que el propio trabajador tenga un tiempo de vida hasta que pueda encontrar alguna actividad que le reemplace. Entonces sí, es un castigo para el empresario y por ello la reforma laboral que trata de acabar con ese tipo de indemnización o muy alta y favorecer la posibilidad del despido de los trabajadores, bueno, favorece al empresario finalmente, porque el trabajador despedido no tendrá en las condiciones económicas del Ecuador y menos en situaciones de crisis la posibilidad de encontrar un rápido trabajo. ¿Cómo sobrevivirá ese trabajador? Ya en el sector público está ocurriendo. Son como 10,000 trabajadores despedidos y todavía hay más. Sí, se anuncian más despidos para este diciembre, ¿no? El Fondo Monetario Internacional es de acuerdo con lo que ha dicho, por ejemplo, entre otros, que revisó muy bien esta parte, Carlos de la Torre, el exministro de Economía, que hay que despedir 120,000 trabajadores para lograr bajar el presupuesto en $1,000 millones. 120,000 trabajadores, imaginemos en Ecuador 120,000 trabajadores despedidos. ¿Dónde van a ir esa masa? Al siguiente día, el sector privado,
no tienen esa nunca. capacidad. Que era el Al sector 10%. Ocupado a vender mandarinas y manzanas en la calle. No sé qué va a pasar. Bueno, Moreno tenía préstamos para vender papas, salchipapas, empanadas en las calles. Pero en todo caso, el asunto del despido de trabajadores del sector público también es lamentable, porque a costa de achicar el Estado se afecta entonces la vida de personas que requerían el trabajo. Ahí hay un mito también desde la economía y desde la sociedad, que el Estado ecuatoriano es grande y que hay que reducirlo. No, es cierto, el Estado ecuatoriano es chiquitito todavía. Si comparamos con las posibilidades y capacidades que tiene un Estado como el de los Estados Unidos, o el de México, o el de Brasil, Francia, o el de los países europeos, Francia el tiene nuestro una es un burocracia- Estado de este tamaño, Sí. con una burocracia pequeñita, con gastos todavía pequeños, con servicios todavía no desarrollados, y sin embargo se le quiere acortar. ¿Por qué? Porque se quiere vivir esa idea de que la esfera privada es la que gobierna la economía y la esfera pública tiene que ser restringida a lo mínimo. No, en América Latina ocurre al revés. El Estado es el que nos puede garantizar mejor educación general, gratuita, universal, atención médica, salud, seguridad social, pensiones, porque el sector privado no puede dar eso. Y ha dado muestras como el modelo chileno, que cuando eso fue a manos del sector privado, ahí está la desgracia y la explosión social que está ocurriendo en estos momentos. Además, una burguesía y una clase dominante que es absolutamente parasitaria y depredadora, ¿no? Porque no es que es lo que decían, no es ni siquiera una clase media, una clase dominante democrática, que entiende el tema de derechos, que no es, o sea, es una clase, es una burguesía realmente expoliadora, brutal. Sí. En varios artículos que yo he escrito sobre el tema, y este día, el lunes, ayer, yo publiqué un artículo sobre las mentalidades de estas élites. En efecto, son mentalidades tradicionales, no es una mentalidad moderna para avanzar incluso el régimen capitalista, a lo Ford, a lo Rockefeller, nada de eso, es a lo ecuatoriano, es decir, aquí es un problema. Un poco lo que dice el Espinosa de los Monteros, ¿no? Este rato además él no propone, claro, bueno, el uno dice que simplemente quitar el membrete de indios ya pueden ser empresarios y no sé qué. Y este señor de los Monteros y muchos de los editorialistas de estos días lo que piden es constituir un estado policial que se controle a la gente, que hay falta policías, falta inteligencia militar, Hay varios estudios en América Latina y últimamente están más avanzados, que vinculan el neoliberalismo con el autoritarismo. O en otras palabras, para imponer el neoliberalismo fue necesario el autoritarismo, como ocurrió en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, etcétera, en Brasil, igual, con las famosas dictaduras del Cono Sur de los años 70. La de Pinochet dura hasta el 90. Y ahí construyen un Estado neoliberal. Bueno, en el Ecuador tenemos experiencia. ¿Cuándo se empieza a construir el Estado neoliberal en el Ecuador? Con León Febres Cordero. Y el autoritarismo y la represión que impone es para construir ese tipo de Estado. Entonces, en los estudios contemporáneos se está viendo muy bien que ese tipo de modelo económico requiere de autoridad, represión y firmeza, un Estado policial que garantice que ese régimen favorezca al sector de élite, al sector privado, y controle a una masa que es capaz de explosionar. A tal punto estamos llegando que en América Latina ya el control no es solamente económico, social, policial, sino que empieza a ser el control de las ideas, a perseguir a todo aquel que pueda oponerse a ese modelo o que pueda manifestar un criterio incluso académico, y con ello el control ideológico pasa a convertirse en un control fascista. Es decir, por ello a estos últimos estudios vinculan autoritarismo, fascismo con construcción de modelo neoliberal. Así es que no estamos lejos de esa posibilidad, sino que está ya viviéndose en América Latina como una realidad creciente. El señor Dajic también acaba de decir hoy día que se empiece a judicializar a todo dirigente social. No es nueva la propuesta, ¿no? No es nueva la propuesta judicializar a los dirigentes de todos los sectores, con eso acallar las protestas y acallar las voces críticas del modelo. Pero lo que sucede es que a estos señores que piensan de esa manera, la historia les va por adelante, ¿no? Porque los procesos sociales no se pueden impedir.
Se pueden detener, pero no impedir. Se pueden detener una época, un tiempo, pero finalmente estallan en Chile 30 años de sujeción de un modelo terrible desde que iniciaron la democracia, pero aún así, y ahí está. Por fin estalla la protesta y entonces todo revierte. Es que los procesos históricos, eso es lastimoso, no como en la vida personal, uno pasa ciclos rápido. Los procesos históricos son lentos, se van acumulando, pasa una generación, otra, entonces podemos estallar. La independencia del Ecuador y de América Latina. Para 1790 está escribiendo Eugenio Espejo. Y si hacemos la revolución de independencia en 1809, recién estamos comenzando y terminamos en 1822. Entonces nosotros ya quisiéramos vivir una nueva sociedad, desde luego. Pero los procesos son lentos, en todo caso tenemos que tener fe en que los procesos sociales avanzan y esos son los que construyen el futuro de la sociedad. Como para hacer para ya ir terminando, queríamos preguntarle, doctor, el 15 de noviembre de 1922, según hemos leído en ese editorial, al parecer, como se está relatando ahora como quieren relatar la historia ciertos actores políticos, de que quien manifiesta es el que se va a entregar a la policía a que le golpeen. Ya, igual el doctor Echeverría le leímos en ese artículo que dice que las masas en Guayaquil fueron a asaltar los cuarteles y poco más se suicidaron ahí. ¿Qué es lo que realmente pasó, doctor? ¿Por qué de repente ciertos editorialistas, comentaristas, opinadores se dedican al 15 de noviembre de 1922? Uh-huh. ¿Cómo así? Exactamente es por el hecho de querer comparar lo que pasó el 15 de noviembre de 1922 con lo que pudo haber pasado con la rebelión, con el levantamiento indígena y popular del presente. Las masas protestan, reciben la represión como el 15 de noviembre de 1922. Hay una orden del presidente Tamayo al general Barriga en que le dicen un telegrama clarísimo: para el día de mañana esto está solucionado a cualquier precio, a cualquier costo. Bueno, está clarísimo lo que le está diciendo. Y mataron ahí 1,000 y tantos personas, según el propio relato de un guayaquileño ilustre e historiador que se llama Alfredo Pareja Díaz-Canseco. Entonces, estas personas que ahora reviven con opinión, nunca han investigado el tema. Yo soy historiador, he pasado años investigando estas cosas. Entonces, estas personas que opinan quieren comparar y decir, el 15 de noviembre murieron, hubo saqueadores, hubo gente que asaltaba por aquí, por allá, infiltrados. Entonces, se exponen a esto, o todos son, o en medio de eso se da esta situación. Igualito a como iba a ocurrir o estaba ocurriendo, dicen en el levantamiento indígena y popular. Hay saqueadores, hay gente delincuente, amenazan nuestras propiedades, nos organizamos en los barrios, nos armamos para defendernos, etcétera, etcétera, porque esta masa infame va a ocasionar todos estos males que ya se han hecho además. Bueno, eso es no conocer la dinámica de lo que es una sociedad y la dinámica de lo que es un movimiento. Yo quisiera saber si es que estos señores estuvieron alguna vez en una manifestación para ver con sus ojos lo que ocurre en esos momentos. Pero se trata de comparar y justificar la represión actual sobre la base de decir, el 15 de noviembre de 1922 también murieron saqueadores, prostitutas, etcétera, como era la interpretación de la oligarquía guayaquileña en ese mismo año, 1922. Hoy sabemos muy bien que el 15 de noviembre una matanza de trabajadores específicamente por estar protestando para que se aplique la jornada de 8 horas y para que se regule el sistema de transporte, que era el ferrocarril sobre todo, y para que se reconozca la sindicalización, el descanso, etcétera. Y la jornada de 8 horas que se aplique, porque ya estaba creada, que por lo menos se aplique. Entonces, en la actualidad también los sectores sociales se manifiestan. Dentro de las manifestaciones se han producido, es cierto, se ha visto que hay saqueos, hay amenazas, cierto que hay eso, pero hay que comprender la esencia del movimiento social, que es lo que interesa ver allí. Nadie va a justificar la violencia, el ataque, no se trata de eso, simplemente ver que el movimiento social está planteando una serie de reivindicaciones que han cuestionado, en el caso del Ecuador, severamente un tipo de modelo económico y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que avaliza ese tipo de modelo. Y eso es todo lo que habría que pensar, porque por lo demás los que están escribiendo ahí, que ustedes me han hecho notar antes de esta entrevista, nunca han investigado del 15 de noviembre de 1922, jamás
No hay un solo libro, un solo artículo, excepto esto de los periódicos, pueden decir cualquier cosa. E incluso citan ahí a alguien que investigó, que es un militar, que fue parte del cuadriumvirato de la Junta Militar de 1963-66, que es el general Marcos Gándara Enríquez, que en el libro de Philippe allí consta como agente de la CIA, y que además en esa época no interpretó el 15 de noviembre, eso es un libro que escribió mucho más tarde, bajo la interpretación de la doctrina de la seguridad nacional, que es propia de los años 80 y 90. Entonces, en esa perspectiva, él con la visión del militar de esa época, dice el 15 de noviembre de 1922, había una insubordinación que había que sostener y sujetar. Bueno, ese es un concepto militar, parecido a la actualidad. Claro. Ahí hay una serie de, si nos fijamos en las palabras, son conceptos difíciles, terribles, porque tienen consecuencias terribles, ¿no? Había una insubordinación. ¿Cómo concluyes militarmente? Que esa insubordinación hay que liquidarla. Hay que liquidar, claro. Hay unas fuerzas extrañas o extranjeras. Conclusión, hay que controlarlas. O el otro concepto que se utilizó es las amenazas. ¿Amenazas a qué? Entonces, cuando son amenazas, concluyen que esas amenazas tienen que ser cortadas y liquidadas. Esa es una visión dentro de la vieja teoría de la seguridad nacional, que ya sabemos qué repercusión tuvo, como en el caso de Pinochet en Chile y de todos estos gobiernos del Cono Sur y las dictaduras famosas de los estados terroristas de aquella época. Entonces, volviendo para finalizar esto, el 15 de noviembre, bueno, es gente que no sabe, no ha leído, no ha estudiado, no ha visto un solo documento, y los investigadores que conocemos bien del tema, esa fue una matanza obrera, comparable con la matanza de los trabajadores de Iquique, que cantaron los Quilapayún, esa famosa cantata Santa María de Iquique, que es tan bella, porque recuerda esa matanza de 3,000 obreros en la minera de salitre de Santa María de Iquique. Pero además, igual, pero el argumento casi es el mismo, porque tienes las masacres en el gobierno de Camilo Ponce, donde igual se dice que son prostitutas y ladrones la gente de Guayaquil y de Quevedo. La masacre de Astra, que es una masacre por derechos laborales, es una huelga obrera. Así es, y en plena dictadura militar. O sea, no es... Bueno, y además tenemos historias como para este tipo de masacres, de represiones. Podemos acudir a los libros, por ejemplo, de Osvaldo Albornoz, que estudió la historia del movimiento obrero. Podemos acudir a los libros de Patricio Icaza, que estudió la historia del movimiento obrero. Podemos acudir a las historias de Elías Muñoz Vicuña, que estudió la historia del movimiento obrero. Vamos a gente seria, pero no nos vamos a investigadores. A investigadores no nos vamos a basar en lo que diga un señor que opina en un periódico local para con eso decir el 15 de noviembre era de esta manera. El otro temita que me parece fuera de onda. Que me parece grave. Bueno, hoy día oí la respuesta de un joven ecuatoriano que estudió en Cuba. O sea, yo no conozco una intervención en América Latina de Cuba o del Castro chavismo que dicen ahora. Pero es grave. Por ejemplo, el señor Walter Espurri ubica el tema de la guerra. Vivimos en un tema de guerra, ¿no? Y ubica que el tema de la agresión extranjera en esos países. Yo no conozco, ¿no? Aquí vemos, yo conozco la versión de que en América Latina ha habido incidencia de la escuela de dictadores que decían la escuela de Panamá. La escuela de las Américas. La escuela de las Américas, la intervención brutal militar a partir fundamentalmente de la Revolución Cubana, del ejército norteamericano en América Latina. Ha habido los USAID, el Punto Cuarto, todo implicado en toda América Latina, pero yo nunca he visto, ahora es una cosa el Castro chavismo. Y hay una cosa que dice, por ejemplo, este coronel Molina, estoy de acuerdo, ¿no? Él dice una cosa al final: una sociedad vive en paz si hay respeto a las leyes, a la justicia, al trabajo, la libertad y la democracia. Sí, siempre que las leyes y la democracia sean leyes y democracias de amplio sentido de todos, social. No para ellos. Porque si no, por democracia vamos a entender la fundación de la República de Ecuador en 1830 con Juan José Flores, que establece una república oligárquica tremendamente excluyente. En la Constitución de 1830, uno de los artículos dice, por ejemplo, que para ser ciudadano se requiere tener 21 años de edad o estar casado, tener una renta de 300 pesos, o una propiedad o industria útil sin sujeción a otro como sirviente doméstico jornalero. Todo el país está excluido de la democracia. Claro, por supuesto. Entonces, y se llamaba democracia. Gracias. Entonces depende también de la óptica histórica con la que vamos a analizar. No, claro, pero además... Pero volviendo a lo que tú quieres, en definitiva,
Bueno, aquí en el Ecuador, como circulan tantas cosas ideológicas salidas del estómago más que de la Usted no razón. puede discrepar con Cuba, con cosas, Pero no hay, conoces una cosa. pero es que más allá de eso hay una serie de ideas un poco alocadas, ¿no? Que la gente inevitablemente, bueno, ya que se convence, ¿qué más vamos a hacer? Pero que circula que aquí ha habido Rusia, el G2, el bolivarianismo, los El Foro de Sao populistas, Paulo. el Foro de Sao Paulo, El Grupo de Puebla, te el dijeron. Grupo de Puebla, Podemos, el de México, Morena De México. todo eso, bueno, que lo crean nomás, no vamos a discutir, no hay más remedio, que lo crean. Pero desde la perspectiva del análisis histórico y social, es increíble, por ejemplo, podemos acudir a fuentes que no son nuestras, pero son extranjeras y que tienen una visión que tiene incluso más perspicacia que una serie de ecuatorianos que alimentan esto. Vamos a los documentales y a los artículos que publica la Deutsche Welle. Ahí están los artículos que publica la BBC de Londres, France 24, El País, pero ahí hay una gama de cosas. ¿A cuál de esos les convenció la idea de que están el G2, el Grupo de Puebla? Nada, está clarísimo para esos extranjeros de estas grandes cadenas. Está muy claro que este era el levantamiento indígena popular en un sentido de acción social que polarizó incluso a la sociedad y que se convirtió ya no en una simple lucha política, sino, lo que yo diría, se transformó en una verdadera lucha de clases, para utilizar el término marxista que bien le calza en esta situación. Entonces, más perspicaces hasta los periódicos y los informativos extranjeros, para no citar al RT, ¿no? Rusia TV. Ah, no, porque ese fue el pecado. Países que, no, pecado. Que nadie los puede acusar ni medianamente pero de está, socialistas. ya te digo, está el New York Times, que sacó unos cuantos artículos sobre el tema. O el señor Sanders, Bernie Sanders, candidato demócrata probablemente, que plantea para los Estados Unidos una renovación, y él también se solidariza y tiene un pequeño texto analizando la situación, mucho más perspicaz que estos otros ecuatorianos que creen en fantasías. Pero bueno, si creen, que creen, más remedio. ¿Qué puedes decir? Mejor. Por un lado, mejor. Doctor, queremos agradecerle, qué ilustrativo y qué bueno que esté por acá, por Hoja de Ruta, siempre las puertas abiertas a que sus análisis estén acá, porque es necesario tener otras voces analíticas que nos aterricen a lo que está pasando en el país. Así es, César, muchas gracias Manuel, a la radio, y bueno, esperemos que lleguemos con estos conceptos y estas visiones, para que la sociedad también reflexione y mida con mayor claridad y no solamente con emociones, sino con mayor claridad reflexiva las cosas que ocurren en el país. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes también por haberse conectado a la página de Hoja de Ruta, y estaremos con otras voces del día de mañana. Muchísimas gracias.